Hoy no puede volar, señora. Los aviones civiles no funcionan así. El instructor de vuelo negó con la cabeza, mirando con una mezcla de paciencia y desconfianza a la mujer de mediana edad que tenía delante. Vestía unos vaqueros gastados y una camiseta sin gracia, ropa que la hacía parecer cualquier cosa menos una piloto profesional. Tengo una licencia de piloto vigente y un contrato de alquiler, respondió Clara Navarro con calma, mostrando los documentos que había traído en un sobre. El hombre suspiró. Señora, las maniobras que está pidiendo no se enseñan en esta escuela. Alrededor, un par de pilotos aficionados, jóvenes con más entusiasmo que experiencia, soltaron risitas al ver la escena. Para ellos, Clara no era más que otra guerrera de fin de semana intentando jugar a ser aviadora. Ninguno de ellos tenía idea de que aquella mujer había participado en misiones que jamás aparecerían en un registro oficial, vuelos que no existían sobre mapas y que habían definido la seguridad de más de un país. Esa era la paradoja de Clara. Mientras aparentaba ser una jubilada común, sus cicatrices y recuerdos pertenecían a un mundo donde el cielo no era para juegos, sino para sobrevivir. Clara estacionó su vieja camioneta azul en el polvoriento aparcamiento del aeropuerto regional de Raven Creek. Era un lugar pequeño, pero ese día hervía de actividad. La feria aérea anual había atraído a familias enteras que extendían mantas sobre el césped, niños señalando los aviones como si fueran pájaros metálicos gigantes, y vendedores ofreciendo algodón de azúcar y perritos calientes. La mujer bajó del vehículo con paso tranquilo. El cabello canoso lo llevaba recogido en una coleta práctica, y sus manos, curtidas y firmes, revelaban que habían sostenido más que un volante ordinario durante demasiados años. No llamaba la atención. Era simplemente otra espectadora que había venido a pasar un sábado distinto. Un voluntario, apenas un adolescente con una gorra demasiado grande, le indicó hacia la carpa blanca de inscripción. La mesa está allí, señora. Gracias, respondió Clara, avanzando sin prisa pero con una firmeza que nadie más parecía notar. Al llegar, un muchacho detrás de la mesa levantó la vista. Nombre, por favor. Clara Navarro. Estoy aquí para volar. El bolígrafo del chico se detuvo en el aire. ¿Va a volar hoy? He alquilado ese Cessna 172 de allí. Señaló un pequeño avión blanco estacionado entre aeronaves más llamativas. El chico parpadeó sorprendido, pero no dijo nada más. Clara completó los formularios con eficacia, anotando su dirección actual y el número de licencia civil. Cuando llegó a la casilla de experiencia militar, escribió simplemente, retirada por razones médicas. No hacía falta añadir que había acumulado más de 20 años en operaciones que ni el propio Congreso podía leer completas. Todo listo, señora Navarro. Tiene su turno a las 2 de la tarde. Perfecto. Clara guardó los papeles en el bolsillo y caminó hacia el avión. Pasó las manos por el ala metálica, comprobando cada superficie con movimientos automáticos. Su cuerpo respondía con la memoria de décadas, incluso cuando su mente intentaba no recordar. No lo sabía todavía, pero en apenas 3 horas, esos reflejos enterrados iban a salir a la superficie de una manera que lo cambiaría todo. Cuando subió a la cabina, una sonrisa involuntaria se dibujó en su rostro. Era la primera vez en meses que sentía algo parecido a paz. Ajustó el cinturón de seguridad, revisó la lista de comprobaciones previas y contactó con la torre. El pequeño motor rugió, y pronto el Cessna se elevó suavemente hacia el cielo despejado de Raven Creek. Al principio, Clara planeaba hacer un vuelo sencillo, un par de giros básicos, quizá un ascenso suave para entretener a la multitud. Nada espectacular. Pero algo dentro de ella cambió en cuanto alcanzó altura. Sus manos comenzaron a moverse por los controles como si fueran instrumentos musicales que nunca había dejado de tocar. El avión se inclinó bruscamente hacia la izquierda y luego entró en una picada corta que le provocó un nudo en el estómago. Clara reaccionó tirando de la palanca con fuerza, y el Cessna subió como un resorte. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró, pero su cuerpo no obedecía a su mente. Los pies accionaban los pedales del timón en perfecta sincronía con las manos. El avión se retorcía en el aire, mucho más allá de lo que un aparato civil estaba diseñado para mostrar. La multitud en tierra comenzó a señalar hacia el cielo. Los murmullos cesaron y fueron sustituidos por exclamaciones y aplausos. Nadie había visto un Cessna ejecutar giros tan cerrados y elegantes. Clara intentó retomar el control consciente, pero los años de entrenamiento se habían despertado con una fuerza imposible de contener. Ejecutó un barrel roll con tanta suavidad que parecía parte de una coreografía, luego un giro de alta gravedad que la pegó contra el asiento.
Y, sin embargo, se sentía tranquila, serena, como si hubiera regresado a su verdadero hogar, el aire. En tierra, Gabriel Stone, instructor de vuelo y antiguo piloto de las Fuerzas Aéreas, levantó los prismáticos y casi dejó escapar un juramento. Lo que veía era imposible para un piloto civil. Eso no es vuelo recreativo, murmuró, siguiendo cada maniobra con incredulidad. Es precisión de nivel militar. Clara, finalmente, obligó a su cuerpo a reducir la intensidad. Niveló el avión y entró en una trayectoria de aterrizaje normal. Cuando las ruedas tocaron la pista, sus manos temblaban apenas. Había perdido el control, o más bien lo había cedido a los instintos de 20 años de experiencia secreta. Rodó hasta el área de estacionamiento y apagó el motor. Desde la ventanilla vio a Gabriel acercarse con paso firme, el ceño fruncido y una expresión que no auguraba nada bueno. Clara suspiró. Había cometido un error. Su tranquila jubilación estaba a punto de resquebrajarse. Señora, ese vuelo fue impresionante, dijo Gabriel en cuanto ella bajó de la cabina, pero su tono no era de elogio sino de sospecha. Clara lo miró directamente. Notó su postura rígida, la forma en que observaba cada detalle del avión y de ella misma. Militar, sin duda. Retirado, como ella. Solo me estaba divirtiendo, respondió con calma. Gabriel negó con la cabeza. No, señora. Eso no fue diversión. Esas eran maniobras de combate, giros de alta gravedad, acrobacias de precisión. Eso no se enseña en ninguna escuela civil. El corazón de Clara empezó a latir con fuerza. No sé de qué habla. Sé reconocer lo que vi. Usted vuela como alguien que ha pasado miles de horas en cabinas de combate. Varias personas se habían reunido alrededor, murmurando sobre el espectáculo aéreo improvisado. Gabriel bajó la voz. Le diré lo que me preocupa, esas técnicas están clasificadas. Nadie debería exhibirlas sin autorización. Tengo que informar esto. Sacó su teléfono mientras se alejaba, ya marcando un número. Clara lo observó con resignación. Él tenía razón, en su lugar, ella habría hecho exactamente lo mismo. Pero Gabriel no tenía idea de lo que estaba a punto de desencadenar. Los archivos de Clara no solo eran clasificados, estaban enterrados en capas de secreto tan profundas que ni siquiera una investigación normal podría acceder a ellos. Mientras miraba a la multitud, algunos grabando vídeos, otros sacando fotos, entendió con claridad, lo que debía haber sido un día tranquilo se había transformado en un incidente de seguridad nacional. Y no había forma de dar marcha atrás. Gabriel se apartó unos metros, el teléfono aún en la oreja. Clara podía distinguir la rigidez de su espalda y la forma en que su mandíbula se tensaba. No estaba llamando a un amigo, estaba reportando. Muy rápido, pensó ella. Demasiado rápido. Las fuerzas militares mantenían un protocolo muy claro. Cualquier piloto retirado que mostrara habilidades avanzadas fuera de contexto podía ser objeto de revisión. Era un procedimiento diseñado para evitar filtraciones de entrenamiento clasificado, peor aún, indicios de deserción encubierta. Clara sabía perfectamente lo que vendría después: preguntas, evaluaciones, expedientes revisados. Y lo que menos necesitaba era que alguien comenzara a excavar en su pasado. Mientras tanto, la multitud seguía agitada por el espectáculo improvisado. Los niños imitaban con los brazos los giros que habían visto en el cielo, y algunos adultos aplaudían todavía. Para ellos, Clara era simplemente una mujer audaz que había convertido un avión aburrido en la estrella del festival. Pero no todos lo veían como diversión. Un hombre trajeado, de lentes oscuros y expresión neutra, se abrió paso entre la gente con una calma inquietante. No llevaba identificación visible, pero Clara reconoció la postura, el andar, la forma de analizar cada detalle del entorno. Inteligencia. El agente se acercó a Gabriel primero, intercambiaron unas palabras breves, y luego los dos giraron hacia ella. Clara respiró hondo, manteniendo la compostura. Señora Navarro, dijo el hombre del traje con voz firme. Soy el agente Michael Reed, de la Agencia Federal de Aviación. Necesitamos conversar sobre su demostración aérea. Clara arqueó una ceja. ¿Agencia Federal de Aviación? No pensé que enviaran agentes encubiertos a ferias locales. Reed no se inmutó. Algunas maniobras que ejecutó superan con creces lo que permite la certificación civil. Estamos obligados a investigar. Gabriel intervino, cruzado de brazos. Se lo dije. No era un vuelo recreativo. Clara sostuvo la mirada de ambos. Podía intentar negar, pero sería inútil.
También podía huir, aunque esa opción terminaría por confirmarlo todo. Solo quedaba el camino intermedio, responder sin responder. Tuve entrenamiento militar hace muchos años. Nada más. Los músculos recuerdan lo que la mente ya olvidó. Reed frunció apenas el ceño. Lo verificaremos. Mientras tanto, le pedimos que no abandone la ciudad. Clara asintió lentamente. Como guste. El agente y Gabriel se apartaron para seguir conversando en voz baja. Clara aprovechó para mirar alrededor. Varias personas habían grabado el espectáculo en sus teléfonos. Si esos vídeos llegaban a las redes sociales, y lo harían, sin duda, su nombre quedaría ligado para siempre a maniobras que ningún piloto civil debería dominar. No era solo una cuestión de disciplina aérea. Había operaciones en las que ella había participado que nunca podrían relacionarse con un rostro civil. Si alguien lograba atar cabos, lo que estaba en juego no era solo su libertad, sino la seguridad de gente que aún operaba en la sombra. Caminó de regreso a su camioneta, respirando despacio, como si nada le preocupara. Cada paso, sin embargo, era una evaluación estratégica: rutas de escape, rostros conocidos, vehículos sospechosos. Al abrir la puerta del vehículo encontró un sobre amarillo en el asiento del copiloto. Nadie lo había visto dejar allí, nadie lo había notado. Sus manos temblaron apenas cuando lo tomó. Dentro había una sola hoja, escrita a máquina. El pasado nunca se queda enterrado. Si quieres proteger lo que aún valoras, vuelve a volar. Nos veremos pronto. No había firma. Clara sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el aire fresco del atardecer. Horas después, ya en la soledad de su cabaña en las afueras de Raven Creek, Clara observaba el sobre la mesa de la cocina. Junto a él reposaba una pistola semiautomática guardada en un estuche de cuero. Hacía años que no la usaba, pero la había mantenido limpia, afeitada, lista. Viejas costumbres que nunca desaparecían del todo. ¿Quién demonios eres?, susurró, mirando el mensaje de nuevo. No era casualidad. Alguien había estado observando, esperando el momento exacto en que ella dejara ver sus habilidades. El espectáculo aéreo había sido la señal perfecta para que ese alguien se revelara. Clara cerró los ojos. Un rostro apareció en su memoria, el de Jesús Ramírez, su antiguo compañero de escuadrón. Juntos habían volado en misiones donde un error de un segundo significaba no regresar. Jesús era brillante, osado hasta la temeridad. Pero había desaparecido años atrás en una operación que jamás quedó registrada oficialmente. Muchos lo dieron por muerto. Clara nunca lo creyó del todo. El estilo del mensaje, la forma de la amenaza velada, incluso la elección de palabras, le recordaba a él. ¿Era posible que Jesús estuviera vivo? ¿Y que ahora la estuviera buscando? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El número era desconocido. ¿Clara Navarro?, dijo la voz al otro lado, firme y neutra. Depende de quién pregunte. Soy Reed. Necesito verla mañana a las 9 en la oficina regional de la FAA. Hay preguntas que responder. Clara sonrió con amargura. ¿Y si digo que no? Entonces las autoridades militares se harán cargo. Créame, preferirá hablar conmigo. La línea se cortó. Clara dejó el teléfono sobre la mesa y se pasó las manos por el rostro. Estaba atrapada en una tormenta que apenas comenzaba. Por un lado, Reed y la maquinaria oficial. Por el otro, ese sobre misterioso que podría significar que Jesús estaba vivo, o que alguien usaba su memoria para manipularla. De cualquier forma, el pasado había vuelto. Y pedía respuestas en el único idioma que ella aún dominaba, el cielo. Esa noche, los sueños la arrastraron a tiempos que creía olvidados. Volvía a estar en la cabina de un F-16 Falcón, con Jesús en el ala derecha. El cielo ardía con destellos de misiles y fuego trazador. Sus voces sonaban por radio, cortas y precisas. «Aguanta, Clara», decía él. «No sueltes». Y entonces, la explosión. El radar enloqueciendo. Jesús desapareciendo en una nube de humo y silencio. Clara se despertó empapada en sudor, con el eco de su nombre aún resonando en los oídos. No había sido un sueño cualquiera. Era un recordatorio. Jesús no estaba muerto. No podía estarlo. A la mañana siguiente, Clara condujo hasta la oficina regional, un edificio anodino de ladrillo rojo en el centro de la ciudad. Reed la esperaba en la entrada, con su habitual traje oscuro y gafas que ocultaban cualquier emoción. La llevó a una sala de reuniones vacía. Una grabadora descansaba sobre la mesa.
Gabriel estaba allí también, apoyado contra la pared, observándola en silencio. Señora Navarro, comenzó Reed, hemos revisado su expediente. Y francamente, hay demasiados vacíos. Clara se cruzó de brazos. No sorprende. La mayoría de mis registros fueron clasificados. Precisamente. ¿Podría explicarnos qué hacía realmente en su carrera militar? Clara sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Eso no lo puedo discutir. Reed presionó un botón en la grabadora. Entonces tendremos que asumir que oculta algo. Clara respiró hondo. El sobre amarillo seguía en su memoria, las palabras resonando con cada latido de su corazón. Nos veremos pronto. Si Reed estaba cavando en su pasado y Jesús, o quien fuera, la estaba arrastrando de nuevo al aire, solo había una salida, volver a volar. Pero esta vez, no sería un espectáculo para multitudes, sino una misión. Una misión que podía costarle todo. La grabadora seguía encendida en el centro de la mesa. Reed observaba a Clara con esa expresión imperturbable de quien está entrenado para detectar grietas en los silencios. Gabriel, en cambio, la miraba con la intensidad de un piloto que reconoce a otro, alguien que había visto demasiadas veces la frontera entre la vida y la muerte en el aire. Clara se acomodó en la silla, sin apartar la vista de la gente. Escuche, Reed, dijo al fin. No sé qué espera obtener de esta conversación. Mi historial militar está clasificado. Eso significa que ni usted ni yo podemos hablar de él sin consecuencias. Reed entrelazó las manos. Lo sé. Pero también sé reconocer cuando alguien actúa como si ocultara algo más que un simple entrenamiento. ¿Y qué cree que oculto? No lo sé. Pero vamos a averiguarlo. Clara inclinó apenas la cabeza. Entonces tendrá que cavar muy hondo. Gabriel se inclinó hacia adelante, apartándose de la pared. Déjeme hacerle una pregunta simple. Su tono era más humano, menos burocrático. ¿Qué buscaba allá arriba ayer? Porque no fue diversión. Eso fue instinto puro, disciplina, memoria. Clara dudó un instante. No solía mostrar vulnerabilidad, pero había algo en la voz de Gabriel que la empujó a hablar. No buscaba nada. Pero a veces, el aire te recuerda quién eres. El silencio se prolongó. Reed apagó la grabadora. Por ahora eso es suficiente. Puede irse, señora Navarro. Pero no se aleje de la ciudad. Clara se levantó despacio, consciente de que ambos la seguían con la mirada hasta la puerta. En el estacionamiento, su camioneta esperaba bajo el sol del mediodía. Y sobre el parabrisas, sujeto con el limpiaparabrisas, había otro sobre amarillo. Clara miró alrededor. Nadie parecía prestarle atención, oficinistas caminando con prisa, un repartidor descargando cajas, un guardia de seguridad aburrido. Nadie con aspecto de haber dejado ese sobre. Lo tomó y lo abrió dentro del vehículo. Esta vez había solo una frase, escrita en el mismo estilo mecánico. El halcón no cayó. El halcón vuela todavía. El corazón de Clara se aceleró. El halcón había sido el apodo de Jesús en el escuadrón. Nadie fuera de aquella unidad lo conocía. Nadie salvo los que estuvieron allí el día de su desaparición. Si ese mensaje era real, Jesús seguía vivo. Esa noche, Clara sacó de un viejo baúl en su cabaña una caja metálica cerrada con candado. La había guardado durante años, jurando que nunca volvería a abrirla. Dentro estaban las fotos del escuadrón, parches de vuelo, y un diario con anotaciones de misiones que oficialmente no existían. Entre esas páginas estaba la última entrada sobre Jesús. Operación Némesis. Zona no autorizada. Jesús en ala derecha. Señales de radar múltiples. Interferencia total. Última transmisión, voy por arriba, cúbreme. Después, silencio. Clara apretó el diario contra el pecho. Recordaba el estruendo de aquella misión como si hubiese ocurrido ayer, el caos en los instrumentos, la sensación de que estaban volando hacia una trampa diseñada para tragárselos vivos. Ella había logrado regresar. Jesús, no. O al menos, eso creyó siempre. El teléfono fijo sonó de repente. Clara lo miró con cautela antes de descolgar. ¿Navarro? La voz era grave, áspera, cargada de electricidad. Clara sintió un vuelco en el estómago. ¿Jesús? Un silencio breve, y luego la respuesta. Veo que aún recuerdas mi voz. Clara cerró los ojos, apretando el auricular. Imposible. Tú caíste. Eso es lo que todos debían creer. Una leve risa seca al otro lado. Pero sigo aquí.
Y necesito que vueles conmigo otra vez. ¿Dónde estás? Muy cerca. Pero no es seguro hablar. Mañana, al amanecer, hangar 6 en Raven Creek. Ven sola. La línea se cortó antes de que Clara pudiera decir nada más. Apenas durmió esa noche. Cada sombra en la ventana parecía un vigía, cada crujido del bosque un recordatorio de que estaba siendo observada. El arma descansaba cargada en la mesita de noche. Cuando por fin amaneció, condujo hasta el aeropuerto en silencio, los dedos crispados en el volante. El hangar 6 estaba apartado, con el portón oxidado y grafitis en la fachada. Parecía abandonado, pero la cerradura cedió fácilmente al empujar. Dentro, la penumbra olía a aceite viejo y metal. Y allí, en medio del hangar, estaba él. Jesús Ramírez. El mismo porte atlético, aunque más delgado. El cabello ahora con mechones grises, el rostro curtido por años de algo más duro que el sol. Sus ojos oscuros brillaban con la misma intensidad de antes. «Hola, compañera», dijo, con una media sonrisa. Clara apenas podía respirar. «Jesús, ¿cómo es posible?». Él abrió los brazos, como si la respuesta fuera obvia. «Nunca caí. Fui derribado, sí. Pero no destruido. Me capturaron. Y cuando escapé, ya era otro hombre. Nadie debía saberlo. Ni siquiera tú». Clara dio un paso adelante, buscando confirmar que no era una ilusión. «Te creí muerto todos estos años». Jesús asintió, con un destello de tristeza. «Era necesario. Pero ahora ya no. Necesito tu ayuda, Clara». Ella entrecerró los ojos. «¿Ayuda para qué?». Jesús la condujo hacia una lona cubierta en el fondo del hangar. Tiró de ella y reveló un avión pequeño, modificado hasta lo irreconocible. Motores reforzados, paneles blindados, un tablero lleno de piezas improvisadas. «Esto no es un Cessna de feria», explicó. «Es un prototipo que nadie debe ver. Y necesito a alguien de confianza para volarlo conmigo». Clara se quedó sin palabras. «Jesús, ¿en qué demonios estás metido?». Él sostuvo su mirada con una seriedad brutal. «En lo mismo de siempre, sobrevivir. Pero esta vez, no solo se trata de nosotros. Hay algo más grande moviéndose, y si no actuamos, no habrá cielo seguro para nadie». Clara dio un paso atrás, abrumada. Parte de ella quería abrazarlo, creer que todo podía volver a ser como antes. Otra parte quería huir, denunciarlo, entregar todo a Reed. Pero sabía que no lo haría. No después de lo que acababa de ver en sus ojos. Jesús estaba vivo. Y con él regresaba un pasado que nunca había terminado. «Necesito pensar», dijo ella finalmente. Jesús asintió. «Lo entiendo. Pero no tardes. Ellos ya saben que estás conmigo». Clara frunció el ceño. «¿Ellos? ¿Quiénes?». Jesús guardó silencio un instante, y luego pronunció una palabra que heló la sangre de Clara. «Los mismos que intentaron matarnos en Némesis». El eco de aquella palabra, Némesis, resonaba en la cabeza de Clara como una alarma olvidada. La operación que había borrado a Jesús de los registros, la misión de la que apenas regresó con vida. Clara lo miró fijamente. «Eso es imposible. Némesis se cerró hace años». Jesús negó con la cabeza. «No se cerró, Clara. Solo cambió de nombre. Las sombras nunca se disuelven, solo se disfrazan». Ella respiró hondo, intentando mantener la calma. «Necesito respuestas. Empieza a hablar». Jesús caminó alrededor del avión modificado, acariciando las placas de metal como si fueran parte de un organismo vivo. Némesis no fue una simple operación fallida. Fue una trampa. Nos enviaron a un espacio aéreo sin identificar, pero en realidad estaba controlado por un consorcio privado. Empresarios, contratistas militares y políticos corruptos trabajando juntos. Querían probar un sistema antiaéreo experimental. Clara sintió un escalofrío. ¿Nos usaron como blancos de práctica? Jesús asintió con gravedad. «Exacto. Yo caí en su red. Me capturaron, me estudiaron, intentaron convertirme en uno de ellos. Cuando escapé, ya sabía demasiado. Y desde entonces me persiguen». Clara apretó los puños. «¿Y por qué yo? ¿Por qué contactarme ahora?». Jesús se acercó, bajando la voz. «Porque eres la única en quien confío. Y porque ellos también te están buscando». Al mismo tiempo, en un despacho de la oficina regional, Reed observaba un archivo abierto en su computadora. No era un expediente común, gran parte del texto estaba tachado, clasificado.
pero lo que alcanzaba a leer era suficiente para confirmar sus sospechas. Clara Navarro no era una simple piloto retirada. Su nombre aparecía en misiones conjuntas con escuadrones de élite, operaciones que ni siquiera él debería estar leyendo. Y en más de una ocasión, aparecía asociado otro nombre, Capitán Jesús Ramírez, alias Halcón. Reed se recostó en la silla, pensativo. Gabriel entró en la sala, aún con la chaqueta de piloto. ¿Alguna novedad? Reed giró la pantalla hacia él. Mira esto. Gabriel leyó las líneas disponibles, su ceño fruncido cada vez más. Entonces es cierto. Lo que vi en el aire, ella no era una aficionada. Era un fantasma militar. Y más que eso, añadió Reed. Hay demasiadas coincidencias con la operación Némesis. Gabriel se cruzó de brazos. Esa operación fue un desastre. Nunca nos dieron detalles, pero se rumoreaba que hubo pérdidas que nunca reconocieron oficialmente. Reed lo miró fijamente. Si mis instintos no fallan, Navarro no fue la única que sobrevivió. Y si Ramírez sigue vivo, eso significa problemas. Muy grandes. De regreso en el hangar, Clara apoyó una mano en la frente. Jesús, ¿tienes idea de lo que estás diciendo? Si Némesis nunca terminó, entonces hay gente poderosa detrás. No hablamos de un grupo de mercenarios, sino de un aparato con recursos ilimitados. Jesús asintió, su mirada firme. Exacto. Y no planean quedarse en la sombra mucho más. Han estado probando tecnología, infiltrando gobiernos, comprando conciencias. Muy pronto, controlarán el cielo. Clara tragó saliva. ¿Y tu plan cuál es? ¿Volamos este avión modificado y resolvemos todo como en las películas? Jesús sonrió apenas. No es tan simple. Pero este prototipo contiene lo único que puede contrarrestar su sistema. Lo robé de ellos. Y ahora, necesitan eliminarme antes de que pueda exponerlos. Clara lo observó en silencio largo rato. Su instinto le decía que no mentía. Sus ojos eran los de un hombre que había vivido en cautiverio, que había escapado con cicatrices que no se veían en la piel. Entonces estamos marcados, dijo finalmente. Jesús asintió. Desde el momento en que hiciste esas maniobras en el festival. Ellos saben que aún tienes lo que se necesita. Y eso te convierte en un objetivo. Esa misma noche, Reed recibió una llamada cifrada en su teléfono personal. Agente Reed, dijo una voz metálica, filtrada por un modulador. Sabemos que investiga a Clara Navarro. Reed se tensó. ¿Quién habla? No importa. Solo escuche, retírese de ese caso. Ella ya no pertenece a su jurisdicción. ¿Jurisdicción de quién, entonces? Preguntó Reed, aunque conocía la respuesta. El silencio se prolongó unos segundos antes de que la voz añadiera. De fuerzas que usted no quiere enfrentar. La línea se cortó. Reed dejó el teléfono sobre la mesa, su rostro endurecido. Sabía lo que eso significaba, alguien con poder real estaba observando. Y alguien no quería que Clara saliera a la luz. Gabriel, que estaba en la misma sala, notó el cambio en su expresión. ¿Qué ocurrió? Reed lo miró con gravedad. Creo que estamos tocando una red mucho más grande de lo que imaginábamos. En el hangar, Clara y Jesús pasaron horas revisando el avión modificado. El aparato parecía una mezcla de ingeniería militar y piezas de contrabando, un cuerpo ligero con alas reforzadas, un motor capaz de alcanzar velocidades improbables para su tamaño, y un tablero digital conectado a un sistema de encriptación. ¿Qué es exactamente lo que robaste?, preguntó Clara. Jesús se inclinó sobre la cabina. Un módulo de interferencia capaz de neutralizar radares y comunicaciones enemigos. Es lo que ellos usaron en Némesis para desorientarnos. Pero ahora lo tenemos nosotros. Clara lo observó con incredulidad. ¿Pretendes enfrentarte a toda una red secreta con un solo avión? Jesús sonrió. No sería la primera vez que un ala pequeña derriba un gigante. Clara apartó la mirada, consciente de que su corazón latía con fuerza. Parte de ella quería creer. Otra parte temía que aquello fuera un suicidio disfrazado de heroísmo. En la oficina regional, Reed y Gabriel discutían el siguiente paso. Si Navarro se reúne con Ramírez, dijo Gabriel, significa que él está vivo y operando. Y si está involucrado en Némesis, entonces está en guerra con gente peligrosa. Lo que significa que nosotros también lo estamos, respondió Reed. Gabriel suspiró. Entonces, ¿qué hacemos? Reed lo pensó un momento. Encontrarlos antes de que alguien más lo haga.
Si ese avión que menciona Ramírez es real, no puede caer en las manos equivocadas. En el hangar, mientras la noche avanzaba, Clara se apoyó contra la pared y observó a Jesús trabajar en silencio. El mismo hombre que había creído muerto ahora estaba allí, vivo, moviéndose entre sombras, persiguiendo un propósito que parecía demasiado grande para ambos. Jesús, dijo ella al fin. Si vamos a hacer esto, si realmente vamos a enfrentar a Némesis otra vez, quiero saber algo. Él levantó la vista. ¿Qué cosa? Clara lo miró directamente a los ojos. ¿Vale la pena morir por ello? Jesús sostuvo su mirada sin vacilar. No se trata de morir, Clara. Se trata de que otros puedan seguir volando libres. Y en ese instante, Clara supo que, aunque todo en su interior gritaba que huyera, no lo haría. Porque aún creía en el cielo. Y porque aún creía en él. El amanecer en Raven Creek traía consigo una neblina espesa que cubría el hangar abandonado como una sábana mortuoria. Clara apenas había dormido, y Jesús tampoco parecía haber cerrado los ojos. Ambos trabajaron en silencio toda la noche, revisando sistemas, calibrando controles y asegurando que el prototipo pudiera despegar en cualquier momento. Pero Clara sentía el aire cargado. Como si alguien estuviera a punto de irrumpir. «Nos encontraron, ¿verdad?», murmuró ella. Jesús levantó la vista de la consola y asintió apenas. Era cuestión de tiempo. A varios kilómetros de allí, en un SUV negro sin distintivos, Reed observaba el mapa digital de rastreo en la tableta que descansaba sobre sus rodillas. Habían interceptado una señal encriptada proveniente de Raven Creek. Gabriel, sentado al volante, miraba de reojo. ¿Seguro que es Navarro? Seguro, respondió Reed, con firmeza. Pero no somos los únicos que la siguen. Detecté actividad de comunicaciones militares privadas. Gabriel apretó la mandíbula. Némesis. Exacto. Y eso significa que Navarro y Ramírez están a punto de recibir una visita. De regreso en el hangar, Clara sintió un cosquilleo en la nuca. Una mezcla de instinto militar y miedo visceral. El sonido lejano de neumáticos sobre grava confirmó sus sospechas. Jesús apagó las luces de trabajo. Prepárate. Clara tomó la pistola que llevaba en la chaqueta. No la usaba desde hacía años, pero el peso en su mano le resultó familiar. Como si nunca la hubiera dejado. Las puertas metálicas del hangar comenzaron a retumbar bajo los golpes de vehículos que se aproximaban. Segundos después, un haz de faros atravesó las rendijas oxidadas. Jesús la miró con calma, como si todo estuviera bajo control. Cuando entren, apunto al primero. Tú cúbreme a la izquierda. Clara asintió. El corazón le latía con fuerza, pero su respiración era estable. El portón del hangar se abrió de golpe con un estruendo metálico. 3 hombres armados irrumpieron primero, seguidos de 2 camionetas que se detuvieron justo afuera. Los intrusos vestían uniformes negros sin insignias, con cascos y visores opacos. «Ramírez», gritó uno, con voz modulada por un comunicador. «Entréganos el aparato y quizás salgan vivos». Jesús respondió con un disparo seco que impactó contra el contenedor detrás del soldado. La balacera estalló de inmediato. Clara se deslizó detrás de una pila de cajas, disparando hacia el costado izquierdo. 2 de los atacantes se cubrieron tras los vehículos, devolviendo fuego con precisión letal. El ruido de las balas rebotando en el metal llenaba el hangar. Jesús, en cambio, se movía con la agilidad de un hombre que había vivido en combate. Rodó hasta la cabina del avión y accionó un interruptor. Una serie de luces azules se encendieron en el tablero. «¿Qué demonios haces?», gritó Clara. «Mostrando lo que tienen que perder», respondió él. El rugido del motor experimental llenó el hangar. Los atacantes vacilaron un instante, lo suficiente para que Clara derribara a uno con un disparo certero en la pierna. El segundo cayó al suelo, gimiendo. Pero el tercero arrojó una granada de humo que cubrió todo el espacio con una nube densa y gris. «Clara, al avión», ordenó Jesús. Ella dudó solo un segundo, luego corrió hacia la cabina, cubriéndose el rostro con el antebrazo. Ambos subieron y cerraron la compuerta justo cuando otra ráfaga de disparos impactaba contra el fuselaje. El prototipo tembló bajo el poder del motor. Clara sujetó los mandos con manos firmes. ¿De verdad quieres despegar en medio de esta emboscada? Jesús sonrió con esa chispa inconfundible de antaño. No sería la primera vez. El avión comenzó a moverse, empujando las cajas y los restos del hangar.
Con un giro brusco, se lanzó hacia la salida, obligando a los atacantes a apartarse o ser arrollados. El prototipo irrumpió en la pista abandonada, acelerando con una potencia imposible. La neblina se abrió a su paso mientras levantaba vuelo, dejando a los hombres de Némesis atrás, reducidos a sombras en el suelo. En la carretera cercana, Reed y Gabriel vieron la escena. El avión experimental despegaba como un relámpago en la niebla. Gabriel abrió los ojos de par en par. ¿Qué demonios es eso? Reed lo observaba con una mezcla de fascinación y preocupación. Eso, capitán, es la pieza que todos quieren. Y ahora está en manos de Navarro y Ramírez. Gabriel encendió el motor del SUV. Entonces no tenemos tiempo que perder. A varios miles de pies de altura, Clara mantenía firme el control del avión. La cabina vibraba con la potencia del motor, pero el aparato respondía con precisión asombrosa. Es más ligero de lo que parece, dijo, sorprendida. Jesús asintió, revisando los monitores. Y más rápido que cualquier cosa en su categoría. Pero no estamos fuera de peligro. Clara lo miró de reojo. ¿Qué quieres decir? Jesús señaló el radar. Ellos nunca envían un primer equipo sin respaldo. Prepárate, porque vienen cazadores. Minutos después, la pantalla del radar se iluminó con 3 puntos que avanzaban en formación. Clara reconoció de inmediato la velocidad y el patrón. Jets de intercepción. Jesús sonrió. Bienvenida de nuevo al baile. Clara apretó los dientes. No estamos armados para enfrentarlos. No necesitamos armas, respondió Jesús. Tenemos esto. Activó el módulo de interferencia. El tablero emitió un zumbido bajo, y de inmediato los 3 puntos en el radar comenzaron a parpadear erráticamente. Clara contuvo el aliento. ¿Qué les hiciste? Jesús observaba los monitores con satisfacción. Ahora mismo sus radares piensan que somos una bandada de aves. Clara sonrió por primera vez en horas. Eso nos da ventaja, pero no los detendrá para siempre. En tierra, mientras el SUV avanzaba a toda velocidad, Gabriel miraba el cielo. Apenas alcanzaba a distinguir un destello metálico entre la bruma. Se están metiendo en la boca del lobo, murmuró. Reed apretó la mandíbula. O quizás son los únicos con posibilidades de salir vivos. De vuelta en el aire, Clara maniobraba el avión con destreza. Sentía como la vieja adrenalina regresaba a su cuerpo, como si la piloto que había enterrado años atrás hubiera despertado de un largo letargo. Jesús la observaba con una mezcla de orgullo y urgencia. Sabía que aún lo tenías. Ella no despegó la vista del horizonte. No me alabes todavía. Esto apenas empieza. Los cazadores seguían intentando fijar su posición, pero cada vez que lo lograban, el módulo de interferencia los desviaba. Era como un juego mortal de sombras. Clara sabía que tarde o temprano encontrarían la forma de adaptarse. Y cuando eso ocurriera, necesitarían algo más que trucos para sobrevivir. Jesús lo sabía también. Pronto tendremos que elegir, Clara, dijo con seriedad. Seguir huyendo o atacar primero. En un despacho lejano, un hombre trajeado observaba la transmisión de los cazadores en una pantalla encriptada. Sus ojos grises permanecían impasibles mientras veía cómo el prototipo escapaba. Ramírez está vivo, dijo con calma. Una mujer a su lado asintió. Y Navarro vuela con él. El hombre se levantó, abotonándose el saco. Entonces es momento de desplegar la siguiente fase de Némesis. El cielo sobre Ravencreek se había despejado, revelando un amanecer teñido de rojo y dorado. El prototipo surcaba las nubes con la fuerza de un rayo indomable. Clara sentía el timón vibrar bajo sus manos, cada músculo de su cuerpo en tensión, pero también una chispa de algo que había olvidado, la euforia de volar al límite. Detrás de ellos, 3 cazas enemigos se mantenían en formación cerrada, cortando el aire como cuchillas. El módulo de interferencia los confundía, pero Clara sabía que aquello no duraría mucho. Jesús, sentado a su lado, seguía los monitores. Ya están ajustando sus sistemas. En minutos nos tendrán de nuevo en la mira. Entonces necesitamos otra estrategia, replicó Clara, con el ceño fruncido. Jesús la miró con esa expresión que mezclaba confianza y desafío. ¿Recuerdas la maniobra espejo, no? Clara soltó una carcajada incrédula. ¿Estás loco? Esa maniobra fue prohibida después de que casi partimos un ala en 2. Exacto. Nadie la espera. Ella apretó los labios. Era suicida, pero también brillante. Está bien, dijo al fin. Pero si morimos, será tu culpa.
Jesús sonrió. Como en los viejos tiempos. En tierra, Reed y Gabriel seguían el rastro desde la carretera, observando el radar portátil. Los cazas están sobre ellos, informó Gabriel, con la voz tensa. Reed observaba la pantalla sin pestañear. Veamos si Navarro sigue siendo la piloto que dicen que fue. En el aire, los 3 cazas lograron finalmente fijar la posición del prototipo. Sus sistemas de ataque emitieron pitidos agudos, y Clara supo que tenían segundos antes de que los misiles salieran disparados. Ahora, Clara, dijo Jesús. Ella respiró hondo y tiró bruscamente de la palanca, elevando el avión en un ascenso casi vertical. El motor rugió al límite, las alarmas comenzaron a sonar en la cabina, y la fuerza G los aplastó contra los asientos. «Sube, sube, sube», gritó Jesús. En el radar, los cazas los seguían de cerca. Pero en el último segundo, Clara soltó el timón, virando hacia abajo en un picado brutal. El prototipo giró sobre sí mismo, y por un instante, el mundo fue un torbellino de cielo y tierra. Los cazas, incapaces de reaccionar a tiempo, se descoordinaron. Uno pasó de largo, perdiendo el blanco. Otro casi colisionó con su compañero. Jesús gritó de euforia. «Funciona». Clara mantenía la vista fija en el horizonte, con los dientes apretados. «Todavía no hemos terminado». El tercer caza logró reposicionarse y lanzó un misil. Clara lo vio venir como un destello de muerte en el radar. «Misil en camino», avisó. Jesús activó el módulo de interferencia al máximo. El zumbido en la cabina se volvió ensordecedor. El misil comenzó a desviarse, confundido por las señales falsas, pero seguía aproximándose. Clara apretó el timón y ejecutó un giro cerrado a la izquierda, metiéndose en una nube densa. El misil entró detrás de ellos, pero al perder la señal en medio de la interferencia, se autodestruyó en una explosión lejana. El impacto iluminó la nube como un relámpago. Clara respiró con fuerza, los nudillos blancos de tanto apretar los controles. Jesús le dio una palmada en el hombro. «Esa es la Clara que recuerdo». En tierra, Reed observaba la señal de los cazas desintegrarse en la pantalla. 2 se habían retirado, el tercero había desaparecido tras la explosión. Gabriel soltó un silbido bajo. Navarro acaba de derrotar a 3 cazadores con un avión experimental y un módulo robado. Reed cerró la tableta con fuerza. Eso no es una victoria cualquiera. Es una declaración de guerra. En el aire, Clara niveló el prototipo y se permitió un momento de calma. El sol nacía frente a ellos, tiñendo las nubes de un naranja ardiente. «Los perdimos», dijo, con alivio. Jesús asintió. «Por ahora. Pero volverán, y en mayor número». Clara lo miró de reojo. «Entonces necesitamos un plan que no sea solo huir». Jesús se inclinó hacia ella, con el mismo fuego en los ojos de siempre. «Por eso te busqué, Clara. No para escapar. Para pelear». Horas después, el prototipo aterrizó en una pista clandestina en medio de un valle boscoso. Clara estaba exhausta, pero su mente bullía con preguntas. «Dime la verdad, Jesús. ¿Qué quieres hacer con este avión?» Él la miró en silencio antes de responder. «Exponerlos. Némesis no es un rumor, es una red. Y tengo pruebas. Pero necesito tu ayuda para llevarlas a las personas correctas». Clara arqueó una ceja. ¿Personas correctas? ¿O personas dispuestas a morir por esto? Jesús no apartó la vista. Ambas cosas. Mientras tanto, en la oficina regional, Reed y Gabriel discutían el siguiente paso. «Si informamos lo que vimos», dijo Gabriel, «lo enterrarán en segundos. Némesis tiene gente infiltrada en cada nivel». Reed asintió. «Exacto. Si queremos que la verdad salga a la luz, tendremos que decidir de qué lado estamos». Gabriel lo miró con desconfianza. ¿Estás sugiriendo unirnos a ellos? Reed lo pensó un instante. Estoy sugiriendo que perseguirlos como enemigos podría ser el error más grande de nuestras vidas. Gabriel apretó los labios. Entonces tendremos que elegir pronto. Porque tarde o temprano, alguien va a pedirnos que derribemos a Navarro y Ramírez. En el valle, Clara se recostó contra el fuselaje del avión, mirando el cielo abierto. Recordaba la sensación de volar entre los cazadores, la adrenalina, la precisión, el viejo instinto que nunca la había abandonado. Jesús se sentó a su lado, entregándole una cantimplora. ¿Sabes qué pensé cuando estuve cautivo todos esos años? Clara bebió un sorbo y lo miró. ¿Qué? Que si alguna vez escapaba, buscaría a alguien que entendiera lo que significa luchar por el cielo.
Y esa persona eras tú. Clara sonrió apenas, cansada pero conmovida. Siempre fuiste un maldito poeta, aunque nunca lo admitieras. Jesús se echó a reír. Y tú siempre fuiste la mejor piloto que conocí. El silencio se instaló entre ellos, pesado pero lleno de complicidad. Clara sabía que acababan de ganar una batalla. Pero también entendía que la guerra apenas comenzaba. Y en algún lugar, Reed y Gabriel estaban decidiendo si serían cazadores o aliados. La sala de reuniones de la oficina regional estaba en penumbras, iluminada solo por la luz blanca de un proyector. En la pantalla, el rostro severo del director Lang aparecía transmitido desde la capital. Agente Reed, Capitán Morales, dijo con voz grave. La situación con Navarro y Ramírez ha escalado demasiado rápido. El alto mando exige resultados inmediatos. Reed permaneció erguido, las manos sobre la mesa. Señor, necesitamos tiempo. La información que tenemos indica que Ramírez no actúa solo. Si nos precipitamos, podríamos perder la oportunidad de desmantelar toda la red. Lang lo interrumpió con un gesto seco. No estamos interesados en la red. Estamos interesados en neutralizar a 2 fugitivos que acaban de poner en riesgo el espacio aéreo nacional. ¿Me expliqué? Gabriel frunció el ceño. Con todo respeto, señor, Navarro y Ramírez no son simples fugitivos. Si lo que vimos allá arriba es real, ese avión podría cambiar la balanza de poder. Lang lo observó con una frialdad cortante. Y precisamente por eso no puede permanecer en sus manos. El mandato es claro, localícenlos, arresten a Navarro y, si Ramírez se resiste, elimínenlo. El silencio cayó como un peso de plomo en la sala. Reed sintió que cada palabra era una sentencia no contra Ramírez, sino contra la verdad misma. ¿Alguna pregunta?, añadió Lang. Reed intercambió una mirada con Gabriel, y ambos respondieron al unísono. No, señor. La pantalla se apagó. Cuando quedaron solos, Gabriel lanzó un suspiro exasperado. Nos están pidiendo que hagamos de verdugos, no de agentes. Reed permanecía pensativo, con la mirada fija en la mesa. Sabía que esto iba a pasar. Lang no quiere justicia. Quiere silencio. Gabriel se cruzó de brazos. ¿Entonces qué hacemos? Si nos negamos, nos colgarán por insubordinación. Reed levantó la vista, sus ojos más duros que nunca. Hacemos lo que debemos. Pero no para Lang. Para la verdad. Mientras tanto, en el refugio del valle, Clara y Jesús preparaban provisiones. El avión descansaba bajo una lona camuflada entre los árboles. Habían pasado la mañana en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. Finalmente, Clara habló. Ellos vendrán de nuevo, Jesús. Y no siempre tendremos suerte. Él asintió, atando un paquete con cuerda. Lo sé. Por eso necesitamos aliados. Clara arqueó una ceja. ¿Aliados? ¿Quién en su sano juicio se uniría a nosotros contra Némesis? Jesús la miró con una sonrisa enigmática. Más de los que crees. La corrupción no se esconde bien cuando está en todos lados. Clara suspiró. Quería creerle, pero las probabilidades estaban en su contra. Esa tarde, Reed condujo su auto hasta un muelle apartado. Gabriel lo esperaba apoyado contra la barandilla, fumando un cigarrillo. ¿Por qué aquí?, preguntó Gabriel. Reed sacó un sobremanila del asiento trasero. Porque es el único lugar donde no tengo la sensación de que me vigilan. Abrió el sobre y mostró unas fotografías satelitales impresas. En ellas, se distinguía claramente la pista clandestina del valle y la silueta del prototipo bajo la lona. Los tenemos localizados, dijo Reed. Gabriel lo miró, sorprendido. ¿Y piensas entregarlos? Reed negó con la cabeza. No, pienso hablar con ellos. El cigarrillo de Gabriel se consumió en un instante de silencio. Finalmente, exhaló el humo y murmuró. Si nos descubren, estaremos acabados. Si no lo hacemos, estaremos acabados igual, replicó Reed. Pero además cargaremos con la culpa. En el refugio, Clara despertó de un sueño ligero cuando escuchó pasos acercándose. Su instinto la hizo tomar el arma y ponerse en guardia. Jesús, que trabajaba cerca del avión, también se tensó. ¿Lo oíste?, susurró ella. Él asintió. No son cazadores. Demasiado discretos. De entre los árboles emergieron dos siluetas. Clara apuntó de inmediato, hasta que reconoció los rostros bajo la luz de la luna, Reed y Gabriel. Bajen el arma, dijo Reed con calma. Venimos a hablar.
Jesús dio un paso adelante, desconfianza absoluta en su mirada. Ustedes trabajan para Lan. Eso los convierte en enemigos. Reed lo sostuvo con la mirada firme. Depende de cómo lo veas. Si quisiéramos atraparlos, no estaríamos aquí solos. Clara bajó lentamente el arma, aunque no del todo. Entonces, ¿qué quieren? Gabriel apagó el cigarrillo contra un tronco. Lo mismo que ustedes, entender qué diablos es Némesis y detenerlos antes de que sea tarde. El fuego crepitaba en el refugio improvisado. Los cuatro se sentaron alrededor, como viejos camaradas en un campamento. Jesús relató lo que había vivido en cautiverio, las pruebas del sistema antiaéreo, los nombres de las empresas involucradas. Reed escuchaba en silencio, grabando cada palabra en su memoria. Gabriel, en cambio, no ocultaba su incredulidad. Si todo eso es cierto, estamos hablando de un ejército privado con recursos infinitos. Jesús asintió. Y con planes que van mucho más allá de un país. Clara intervino, mirando a Reed con desconfianza. ¿Y cómo sé que ustedes no van a entregarnos en cuanto se den la vuelta? Reed respondió sin titubear. Porque si quisiera entregarlos, ya estarían muertos. El silencio posterior fue pesado, pero Clara reconoció en su voz una sinceridad imposible de fingir. Más tarde, cuando Jesús se alejó a revisar el avión, Reed y Clara quedaron a solas. Tienes que entender algo, dijo Reed, en voz baja. Lan quiere eliminarte. No porque seas peligrosa, sino porque sabes demasiado. Clara lo miró con dureza. Entonces, ¿qué propones? ¿Que confiemos en ti a ciegas? Reed se inclinó hacia ella. No. Te propongo un trato. Ustedes nos muestran las pruebas, y nosotros encontramos la forma de hacerlas llegar a alguien que no pueda ser silenciado. Clara lo sostuvo con la mirada, intentando leer sus intenciones. Después de un largo silencio, asintió apenas. Un trato. Pero al primer indicio de traición, Reed, te derribo yo misma. Él sonrió con una seriedad tranquila. Eso es lo que me gusta de ti, Navarro. Siempre directa. Esa noche, mientras todos dormían, Gabriel permaneció despierto, mirando el fuego. Sus pensamientos eran un torbellino. Había jurado proteger el cielo, y ahora se encontraba del lado de dos fugitivos buscados por el mismo gobierno al que servía. Pero también había visto lo que Navarro podía hacer en el aire, y lo que Ramírez representaba, un sobreviviente con una causa más grande que él mismo. Maldita sea, susurró, encendiendo otro cigarrillo. En ese instante entendió que ya había elegido. No perseguiría a Navarro y Ramírez. Los ayudaría. La mañana llegó con una calma engañosa. En el valle, la niebla se estiraba como un velo perezoso sobre el fuselaje cubierto. Aquella leve quietud era un lujo que ninguno de los cuatro esperaba por mucho tiempo. Sin embargo, mientras el sol despuntaba, la nueva alianza se reunió alrededor de una mesa improvisada, un viejo palé con un mapa desplegado encima, una tableta con imágenes satelitales y un cuaderno con anotaciones arrancadas del diario de Jesús. Reed, con rostro más tenso que la noche anterior, abrió la sesión. Tenemos poco tiempo, dijo. Si Némesis lanza otra operación de reconocimiento lo hará esta misma semana. Necesitamos moverse primero. Gabriel trazó con el dedo una ruta sobre el mapa. Hay un almacén en el polígono industrial de Harlem. No figura en registros públicos, pero aparece como nodo en varias de las comunicaciones interceptadas. Es un punto logístico. Si Jesús tiene razón, podríamos encontrar componentes del sistema antiaéreo allí, tal vez incluso documentos que vinculen a empresas y políticos. Clara repasó la imagen en la tableta. No podemos entrar a saco. Sería un suicidio. Lo lógico es infiltrarnos, colocar pruebas y salir antes de que se den cuenta. Yo puedo volar bajo y causar distracción si es necesario, o acercarme lo bastante para que Gabriel y Reed entren por tierra. Jesús, ¿tienes algo que facilite el acceso? Jesús apartó la vista del tablero que había traído. Mostró una carpeta con listas y nombres. He identificado a 2 guardias que rotan en turnos. Hay una pequeña ventana, durante el cambio de noche, en la que la vigilancia se relaja. También hay cámaras, pero su feed es redundante, muchas señales pasan por un servidor intermedio en el propio almacén. Puedo preparar un pulso corto para cegar las cámaras por 10 minutos. Reed asintió, apreciando la precisión del plan. 10 minutos no son muchos. En ese tiempo, Gabriel y yo debemos entrar, localizar el material y sacar lo esencial. Luego, salida inmediata. No podemos permitirnos arrestos públicos.
Si capturan a uno de ustedes, el caso se complica. Clara se quedó en silencio un instante. Luego dijo, con voz mesurada: haremos la distracción, un vuelo bajo sobre el polígono, como si fuera un accidente mecánico. La policía y la seguridad privada correrán hacia el ruido, en ese momento ustedes entran. Si aparece algo peor, Jesús y yo nos encargamos de cubrir la retirada aérea. La estrategia brillaba por simple y peligrosa. Reed apretó los puños, bajando la vista al mapa. Tengo un contacto en la prensa local, dijo por fin. Si conseguimos pruebas indiscutibles, él puede sacar una exclusiva. No podremos exponer todo de golpe, pero una filtración controlada podría impedir que los implicados usen la maquinaria legal para cerrar el caso. Jesús cerró la carpeta con decisión. Entonces lo hacemos así. Pero hay algo más. Si vamos a sacar pruebas incriminatorias, deben ser irrefutables, piezas identificables, servidores con correos firmados y una lista de transferencias. Y hay un nombre que estoy seguro que encontraremos ligado a todo esto: Cormac Industries. Son la fachada perfecta. Gabriel apretó los labios. Cormac, tenía escuchado ese nombre en informes sucios hace años. Si es real, estamos ante algo más grande de lo que imaginaba. Pactaron las horas. El turno que elegirían sería el de la medianoche, hora en que la rotación de guardias dejaba el hueco más manejable. Reed se encargó de ofrecer instrucciones de seguridad para su propia gente: no usar armamento ofensivo salvo en defensa extrema, evitar cámaras personales que pudieran trazar la operación, y dejar evidencia que proviniera únicamente del almacén, nada que pudiera comprometer a terceros. Esa tarde, Clara revisó el prototipo. Cada panel, cada cable, cada tornillo le hablaba con una voz conocida. Con Jesús arreglaron el módulo de interferencia para producir el pulso de 10 minutos sin dejar rastro. Reiniciaron sistemas y ocultaron cualquier señal que pudiera encender una alerta de satélite por exceso de consumo de energía. Era un trabajo de precisión: por un lado, causar un apagón informático local; por otro, no provocar una respuesta que justificara el despliegue militar. Cuando la noche cubrió el valle, Gabriel y Reed se pusieron los rostros en sombras y partieron hacia Harlem. Jesús y Clara descargaron el equipo minimalista: una docena de cables, un pequeño generador, un par de dispositivos para clonar discos duros y una cámara de alta resolución con microesferas de almacenamiento. No buscaban fotos sensacionalistas, querían pruebas técnicas: números de serie, certificados de compra, un nombre firmado. Y si encontraban copias de transferencias, las descargarían encriptadas para que Reed pudiera manejarlas. El viaje a Harlem fue silencioso. Cada kilómetro recorría la lista de riesgos y fallos posibles: fallos técnicos, presencia de informantes, rotaciones inesperadas de guardias. Gabriel, en el asiento del copiloto, repetía mentalmente la ruta de entrada y salida. Reed repasaba mentalmente la red de contactos que podía asegurar la filtración si todo salía bien. A las 11:50, el prototipo despegó sobre la autopista de Harlem. Un sonido bajo y consistente recorrió la noche. El motor producía una nota que resultaba claustrofóbica para quien no estuviera acostumbrado. El plan de Clara era sencillo: volar a baja altura sobre el almacén, provocar una sombra gigantesca con el fuselaje que obligara al personal a mirar hacia arriba, después, simular un fallo mecánico que los desvió a la zona de acceso principal. En tierra, Reed y Gabriel marcaron un punto en la pared principal del complejo. Allí estaba la puerta secundaria que abrirían. Habían decidido que, si la situación se complicaba, usarían gases incapacitantes no letales, pero solo como último recurso. Nadie quería una tragedia que permitiera a Némesis desacreditarlos. La moral de aquel equipo, forjada entre mistrust y esperanza, era frágil. Cuando la distracción comenzó, el silencio de Harlem explotó en caos. Luces de alarma, gritos, órdenes por radio. Clara, siguiendo el plan, dejó que el prototipo rozara las luces de la fachada, provocando un estruendo que levantó a todos. Desde la azotea, cámaras apuntaron, pero a las 12:03 el pulso de interferencia de Jesús cegó los fix locales: 10 minutos de oscuridad digital. Reed y Gabriel aprovecharon la cortina para entrar. Sus pasos eran hábiles y calculados, la adrenalina no les permitía vacilar. En el interior, el almacén olía a aceite y plástico nuevo. Pasillos de cajas se alzaban como paredes de una ciudad. Había que encontrar una sala con servidores, por eso iban a la parte trasera, donde aparecían indicios de actividad logística sofisticada.
En la primera sala que registraron, hallaron cajas con componentes marcados con códigos de contrato de defensa. En otra, una carpeta con facturas, referencias a pagos a empresas pantalla. Gabriel sintió como la rabia le subía, y Reed la contuvo con una mirada seca. No había tiempo para una reacción pública. Había que recopilar y salir. Al final del pasillo, detrás de una puerta reforzada, encontraron lo que buscaban: un rack de servidores con discos etiquetados y una caja fuerte con documentos. Con manos firmes, Reed extrajo uno de los discos mientras Gabriel descifraba la cerradura de la caja. En cuestión de minutos clonaron los datos en microesferas y guardaron copias en un disco externo preparado por Jesús. La alarma regresó en forma de voces aceleradas, pasos y el eco de radios que volvían a encenderse. La pantalla de los fix reaparecía, pero ya era tarde. Reed tenía las pruebas, Gabriel contaba con facturas, y la carpeta con nombres indicaba transferencias a ejecutivos y políticos. Cuando salieron, la niebla los envolvió como un manto protector. En el aire, sobre el polígono y a kilómetros de allí, el prototipo ya estaba lejos, rumbo al valle. Habían conseguido su primer triunfo colectivo: pruebas físicas, documentos y la certeza de que la red, aunque poderosa, no era invulnerable. De regreso al refugio, bajo la lona del avión, los cuatro se miraron con una mezcla de alivio y conocimiento frío. Nada sería ya igual. Habían cruzado la línea oficial. Habían hecho lo que los gobiernos no podían o no querían hacer. Clara encendió un cigarrillo y exhaló lentamente. «Esto comienza ahora», murmuró, con la determinación que solo tienen los que han visto lo desconocido y han decidido enfrentarlo. Jesús asintió, mirando las microesferas que Reed sostenía. «Lo hicieron bien. Pero prepárense, lo que hemos sacado encenderá a mucha gente peligrosa». Reed devolvió la mirada con una mezcla de orgullo y temor. «Entonces no tenemos elección. Seguiremos adelante». Y mientras la noche del valle cerraba con un telón de estrellas que parecían testigos lejanos, la alianza selló su primer paso contra Némesis, una verdad clandestina lista para ser arrojada a la luz. Reed no durmió esa noche. Cuando el sol apenas se asomaba, ya estaba frente al ordenador en su casa, revisando una y otra vez los archivos que Gabriel le había entregado en el refugio. La evidencia era sólida: facturas, transferencias, correos internos con firmas, números de serie de componentes encontrados en los almacenes que enlazaban directamente a contratos adjudicados por Cormac Industries y otras empresas pantalla. Si alguien tenía sentido de la verdad y la voluntad de publicarla, aquello sería demoledor. Su contacto en la prensa local, Lucía Vega, respondió al primer correo antes de que Reed terminara de escribirlo. Lucía era periodista de investigación, con reputación de no dejarse comprar. Reed le pidió una reunión en persona, en un café antes de la hora punta. Ella llegó con una grabadora oculta y los ojos cansados de quien sabe que la noche puede ser larga. Reed le entregó una carpeta con copias encriptadas y una llave física. Le advirtió sobre la responsabilidad y los peligros. Lucía escuchó, leyó, sin promesas precipitadas, mostró el tipo de silencio que solo los periodistas con coraje poseen, no uno de miedo, sino de cálculo. El martes por la tarde, Lucía publicó el primero de varios reportajes: Red privada con contratos militares. Documentos vinculan a ejecutivos y políticos con experimentos antiaéreos. El titular golpeó como un puñetazo. El cuerpo del artículo mostraba facturas, correos y fotografías que no dejaban espacio para la ambigüedad. La filtración circuló en minutos por redes sociales. En horas, cadenas nacionales recogieron la historia. La ola mediática fue inmediata: debates televisivos, columnas rabiosas, demandas de explicaciones. El teléfono de Reed sonaba sin parar. Algunos llamaban para apoyar, otros, para amenazar. En la plaza central de la capital, miles de personas salieron a protestar con pancartas reclamando transparencia. El gobierno, sorprendido por la rapidez y la contundencia de las pruebas, no tardó en reaccionar. El director Lang emitió un comunicado donde prometía una investigación exhaustiva y neutral. Pero la declaración sonó hueca para quienes habían visto las facturas y los correos. En el Parlamento, varios diputados exigieron comisiones y la comparecencia de altos cargos. En privado, Lang y sus superiores mantenían reuniones tensas con asesores legales y lobbies que olían a Cormac y a contratos multimillonarios. Mientras la opinión pública rugía, en la sombra otro tipo de maquinaria se puso en marcha. Némesis, la red que Jesús había denunciado, no se quedaría impasible ante la exposición. Para ellos, el periodismo no era un enemigo,
era una amenaza que había que neutralizar y desacreditar de inmediato. Movieron sus piezas. La primera respuesta fue sutil y rápida: campañas de desinformación. Cuentas falsas en redes distribuyeron noticias que vinculaban a Clara y a Jesús con extremistas extranjeros, con la intención de transformar héroes en villanos. Los medios afines empezaron a preguntar si las pruebas no eran construidas por ex agentes descontentos. Fueron maniobras destinadas a fracturar la credibilidad de la filtración. Pero la evidencia física era dura, y Lucía había trabajado con laboratorios forenses independientes para autentificar firmas y números de serie. La desinformación tuvo un efecto, pero no fue suficiente por sí sola. La reacción de Némesis escaló. El primer ataque directo fue contra la infraestructura, una serie de incendios y sabotajes contra vehículos y hangares que pertenecían a empresas contratadas por Cormac. La prensa, en un principio, lo trató como vandalismo, pero para los que sabían leer entre líneas, Clara, Jesús, Reed y Gabriel, eran retaliaciones calculadas para sembrar terror y confundir a los investigadores. En uno de los hangares incendiados apareció una nota cruda, un símbolo que Jesús reconoció al instante, una marca que usaban los que los persiguieron en Némesis. No era casualidad, era una declaración. La segunda respuesta fue personal. A las 3:15 de la madrugada, un dron de pequeño tamaño sobrevoló la finca donde Reed había dejado temporalmente copias de los documentos. El dispositivo soltó una carga que provocó una explosión controlada en el cobertizo contiguo. Nadie murió, pero el susto fue suficiente. La casa de un testigo clave había quedado dañada y la policía local recibió órdenes de no profundizar en la investigación. Reed tuvo que desaparecer momentáneamente en un apartamento seguro. La presión aumentó. Némesis, sin embargo, no se conformó con intimidaciones técnicas. Siguieron con una operación de desprestigio más directa. Aparecieron grabaciones manipuladas que supuestamente mostraban a Jesús en actividades criminales en el extranjero. Fueron trucos finamente editados, con voces dobladas y sombras de operaciones que parecían reales. Las cadenas menos escrupulosas las difundieron como posibles pruebas de la culpabilidad de Ramírez. La audiencia, saturada de información, empezó a dudar. Eso fue lo que buscaba Némesis, erosionar el apoyo público. Pero la escalada más peligrosa fue la tercera, una acción física contra el refugio. La noche en la que planearon colar las microesferas en manos de Lucía para su verificación internacional, alguien localizó el valle. Pese a las precauciones, las huellas digitales y los patrones de vigilancia utilizados por Némesis encontraron un rastro fino, una placa de combustible pagada en efectivo, una cámara de seguridad explotada para evitar registros, pequeñas huellas que, combinadas, señalaron la posición del refugio. Alguien dentro del sistema, alguien con mejor acceso del que cualquiera de ellos podía imaginar, había tirado del hilo. A las 2:42, una camioneta blindada cargada con hombres con cascos y escudos se aproximó al perímetro. Había humo y el olor acre de los gases lacrimógenos cuando comenzaron la incursión. Reed, que estaba en su apartamento, recibió un mensaje críptico de Gabriel: se acercan. Salgan ya. No había tiempo para planificar. Clara cogió a Jesús y a Reed, y los cuatro huyeron entre los árboles. El prototipo, protegido bajo lona y movimiento previsto, debía desaparecer de allí en cuestión de minutos. Pero Némesis no solo quería el avión, quería pruebas, quería silenciar voces. Mientras partían en dos vehículos, una explosión rasgó la noche detrás de ellos. El refugio ardía ahora, iluminando el valle con una luz naranja que devoraba el cielo como si quisiera borrar cualquier rastro de lo ocurrido. En la radio, voces estáticas mezcladas con órdenes. En códigos que ninguno de ellos pudo entender del todo, solo una cosa era clara: los atacantes sabían que buscaban y no tendrían compasión. La filtración había logrado algo: poner a la luz un monstruo. Pero esa luz había atraído a la bestia. En cuestión de horas, el caso dejó de ser solo un escándalo, se convirtió en una guerra de poder, con civiles, medios de comunicación y aparatos de Estado atrapados en el fuego cruzado. Cuando la camioneta aceleró por la carretera secundaria, Clara miró por la ventanilla el humo elevándose detrás de ellos, sintiendo un nudo en la garganta. Jesús apretó la mano de ella sin palabras. Reed, con la mirada en el retrovisor, musitó: Lucía tiene la copia segura. Si ella sigue, esto no muere aquí. Gabriel, al volante, respiró hondo y murmuró: entonces nos queda una opción, seguir peleando. A la mañana siguiente,
mientras la investigación pública ganaba más fuerzas y las pruebas copaban mesas parlamentarias, en las sombras se trazaban listas de nombres. Némesis no iba a ceder. Cambiaban objetivos. Redoblaban la apuesta. La lucha ya no era solo por exponer documentos ni por esconder un avión modificado. Era por vivir. Y por revelar una verdad que había costado decenas de vidas. Frente a ellos, la cuenta atrás comenzaba. La próxima jugada definiría quién sobreviviría para contarlo. El hangar 47 estaba sumido en el caos. Las alarmas resonaban por todos lados, los focos parpadeaban y el zumbido de los servidores parecía llenar cada rincón con tensión eléctrica. Clara, Jesús, Reed y Gabriel corrían por los pasillos, con la lista de nombres que demostraba los crímenes de Némesis segura en un dispositivo portátil. «Rápido, por aquí», gritó Gabriel, señalando un conducto de ventilación que Óscar Delgado había mencionado antes. Era estrecho, pero podía servir como escape. Jesús revisó su reloj, sudando. «Si no salimos en 5 minutos, las fuerzas de seguridad los atraparán». Clara asintió, consciente de que cada segundo contaba. «Puedo cubrirlos desde arriba, con el prototipo. Les daré tiempo». Reed miró a sus compañeros, con determinación. «Hemos llegado demasiado lejos para fallar ahora. Némesis caerá hoy». El rugido del prototipo llenó el hangar mientras Clara sobrevolaba la zona, simulando un fallo de navegación. Las tropas de seguridad, confundidas, disparaban al aire y corrían entre los edificios. Jesús, con sus habilidades de hacker, logró desbloquear la última puerta de seguridad del túnel de servicio. El grupo se deslizó dentro justo cuando los primeros guardias descubrieron su desaparición. El túnel era oscuro y angosto, pero rápido. Cada paso los acercaba a la superficie y a la libertad. Sin embargo, un guardia apareció al final, bloqueando la salida. «¡Alto!», gritó el hombre, levantando su arma. Gabriel no dudó. Con un movimiento rápido derribó al guardia, mientras Reed cubría su retirada. Jesús y Clara corrieron al prototipo, que esperaba cargado y listo para despegar. «¡Suban!», gritó Clara, arrancando el motor con un rugido ensordecedor. La salida fue un frenesí. Los guardias intentaban apuntar, pero el prototipo se elevó con velocidad supersónica. Desde el aire, Clara vio cómo la instalación parecía un enjambre de luz y caos. «Tenemos que sacar esta información al mundo», gritó Reed, sosteniendo el dispositivo que contenía la lista de Némesis. Jesús asintió, con la respiración agitada. «Los medios internacionales ya están conectados. Esta será su prueba irrefutable». En cuestión de horas, las transmisiones comenzaron a aparecer en todas las plataformas. Los nombres de políticos, empresarios y militares involucrados, documentos que demostraban operaciones ilegales, incluso fotografías y vídeos de las reuniones secretas. La exposición fue inmediata y devastadora. Mientras tanto, Némesis, desde su torre de mando, miraba impotente como sus secretos quedaban al descubierto. Cormac, la mente detrás de la organización, observaba los monitores con los ojos llenos de furia. «Encuentren a los responsables», gritó, «no podemos permitir que esto se filtre». Pero era demasiado tarde. Las fuerzas de la ley comenzaron a rodear sus instalaciones, y aliados de Némesis empezaron a desertar, temiendo el escándalo y la justicia internacional. En la cima de un acantilado, Clara y su equipo contemplaban el amanecer. El aire estaba limpio, y por primera vez en semanas, podían respirar tranquilos. La lista de Némesis había sido publicada, y el mundo comenzaba a reaccionar ante la magnitud de su corrupción y crímenes. «Lo logramos», dijo Gabriel, dejando caer su mochila al suelo. Reed sonrió, aunque cansado. «Sí, y nadie podrá borrarlo ahora». Jesús observó el horizonte, pensando en los días que habían pasado y las vidas que habían arriesgado. «Es un nuevo comienzo. Para todos los que fueron víctimas de ellos». Clara apoyó su mano sobre el prototipo. «Y para nosotros». El sol emergió sobre el horizonte, iluminando la silueta del prototipo y el grupo de héroes que había desafiado a Némesis y ganado. La organización había sido desmantelada, sus líderes enfrentaban la justicia y los inocentes, finalmente, podían respirar. Mientras los medios transmitían la noticia de la caída de Némesis y la exposición de sus crímenes, los 4 amigos intercambiaron miradas. Sabían que su lucha no había sido en vano, y aunque el camino había sido oscuro y peligroso, la verdad había salido a la luz. El mundo podía seguir adelante, y ellos también. «Fin», dijo Clara, con una sonrisa serena.
La historia había terminado, pero su legado recién comenzaba.